Shaburrux presenta Ecos de Terror. Oh, ya están aquí. Llegaron un poco más tarde de lo que esperaba, pero pasen, sean bienvenidos. Yo soy Beren y soy el centinela. Estoy a cargo de vigilar todo lo que sucede en este lugar y ofrecer protección, ya que están a punto de pasar a un sitio peligroso. Si ustedes son personas sensibles o que se asustan fácilmente, quizá quieran pensarlo dos veces antes de quedarse. Para que me entiendan mejor, aquí se escuchan historias peculiares. No nos molestamos en discutir si son reales o no, porque ¿qué es la realidad al fin y al cabo? No es más que la mezcla de nuestra percepción, de nuestros recuerdos y de nuestra imaginación. Lo que sí sabemos es que todos los que vienen aquí no son los mismos al salir. Oh, calma, Ivonne, calma. Tienes razón. Disculpen, Ivonne es un poco inquieta. Ya la irán conociendo. En fin, después de la advertencia, vamos a escuchar los tres relatos que tenemos para ustedes, si es que se atreven. Ahora solo queda decir que la noche se avecina y empieza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Me encontraba sola en casa. Había sentido el cuerpo cortado y un malestar general, como si fuera empezando el proceso de un resfriado. Estaba muy aburrida después de terminar mis labores habituales del día y no tenía nada realmente que hacer en lo que restaba de la tarde y por la noche. Un poco más por inercia que por otra razón, estuve alternando entre mirar la televisión, leer un poco y dormitar. Quizá por el malestar, encontré demasiado aburrida esa novela. Me parecía muy pesada y sinceramente poco interesante. Me empezó a vencer el sueño. En un esfuerzo de no dormirme, empecé a cambiar los canales, como cuando hace uno cuando no está viendo nada en realidad. Sin tener realmente una razón, detengo mi frenético presionar del botón remoto en el canal de películas mexicanas. Si bien es uno de los canales que más sintonizo, no tenía realmente intención de parar ahí. Veo que la siguiente película por comenzar es Las Señoritas Vivanco, una película del cine de oro mexicano protagonizada por Sara García y Prudencia Grifel, nombres que quizá para muchos en la actualidad sean tan misteriosos como esta historia, pero que para mí evocan a mi niñez y el cine de mis padres. Esto atrapó mi atención, pues el pensar en mi madre y en mi padre me reconforta un poco en lo que ahora creo que comienza a ser una fiebre. Es curioso, siempre recuerdo el nombre de esa película como Las Hermanitas Vivanco, pues los personajes son en efecto hermanas. Empiezo a caer dormida, poco a poco, poniendo casi nula atención a la televisión, cuando de pronto reacciono sobresaltada al escuchar esos murmullos que creo que provienen de la sala. Mi primer pensamiento es, seguramente son ruidos que provienen de las casas vecinas, y que no sería la primera vez que estos mendigos muros filtran sonido. Sí, tan solo hace unos días escuché tremenda discusión entre el matrimonio vecino. Convenciéndome a mí misma, regreso a mi cómoda posición para hacer lo mío e intentar dormir. Mi fiebre ha aumentado, y estoy en ese punto en donde uno se hace bolita en su cama. Pasan solo unos momentos y vuelvo a escuchar los murmullos y la cháchara, esta vez acompañados por algunos ruidos peculiares, como si alguien manipulara una vajilla o algo parecido. Malhumorada y con la irritabilidad que tiene una persona cuando se siente mal, me paro de mala gana, pensando en que dejé la ventana abierta, esa que da a la casa vecina, y que ya no es solo obra de los muros, sino que estoy más sensible de lo usual y los vecinos más ruidosos que nunca. De pronto, me empieza a recorrer un escalofrío, pero no uno propio de mi resfriado, es algo diferente. También noto que a medida que me acerco a la sala, esos murmullos y esos ruidos son cada vez más intensos. Y al llegar a la sala, veo, veo a las hermanitas Vivanco tomando el té en mi sala. Estoy paralizada y de alguna manera, con la voz quebradiza y haciéndome de todo el valor en mi ser, las enfrento. ¿Cómo rayos entraron? ¿Qué hacen aquí? Mis preguntas las hacen parar por un segundo. Acto seguido se vuelven hacia mí y me miran fijamente. Aunque se parecen un poco a las actrices, en realidad no son las hermanitas Vivanco. Son las hermanas de mi padre, la vieja tía Concha
que nos recibió a mis padres, a mis hermanas y a mí en su casa en Phoenix, Arizona, en mi niñez. Su sepelio fue hace muchos años, al cual no pude asistir por la distancia. La otra era mi tía María, la cual había fallecido hace largo tiempo. ¡Ja! ¡Qué modales! Tan maleducada como siempre, gruñó la tía Concha, que nunca fue dulce ni cariñosa conmigo. Mi tía María, por el contrario, siempre fue muy amable y consentidora. No en balde son sus hijos, mis primos, con quienes siempre tuve la mejor relación. Ya, déjala, pobrecita. ¿No ves que está ardiendo en fiebre mi niña? Me sujeto de un mueble porque me tiemblan las piernas. Intento conciliar la razón con lo que ven mis ojos, y mientras esto sucede, mis queridas tías toman sus bolsos y, muy juntas, caminan hacia la puerta. Antes de salir se vuelven hacia mí, y cada una me hace un gesto propio de su carácter. Mi tía Concha un último reproche, y mi tía María una mirada de preocupación, de esas que observa uno en sus padres o en sus abuelos cuando eres niño y te atienden al estar enferma. Siguen su camino y se marchan pasando a través de la puerta, sin abrirla. En este punto yo sigo en shock. Sé que tengo una alta fiebre y que en mi condición actual podría estar delirando. ¿Estaré dormida?, me pregunto, cuando la respuesta la tengo justo enfrente de mí. En la mesa de la sala hay una tetera, 2 tazas con algo de té en ellas y algunas galletas, un par de ellas a medio consumir. No estaba dormida, y les puedo asegurar que ya no estaba aburrida. Crecí escuchando historias de mi hermano mayor, Jaime. Para mí, Jaime era una especie de ídolo personal. Es de esos individuos que a lo largo de su vida hizo de todo, y en particular tuvo una juventud llena de aventuras. Entre tantas cosas que hizo, puedo mencionar que trabajó en la selva con una caravana chiclera, dio clases a presos en Lecumberri, vivió en Canadá un tiempo y recorrió México en motocicleta. Su verdadera pasión y profesión fue la pintura, en la que usaba el seudónimo Jaumet. A través de Facebook vi que mis hijos compartieron una convocatoria de enviar historias de terror o paranormales y decidí que sería bueno compartir algunas de las que tuvo a bien mi hermano en confiarme. Quizá es por la nostalgia que me atrevo a hacerlo ahora, pues tiene un par de meses que nos dejó, y que estoy seguro de que en vida no le habría hecho mucha gracia que fueran divulgadas. Esta historia me parece de las más interesantes. Le sucedió a mi hermano en el viaje que hizo en su juventud en motocicleta por todo el país. Les aseguro que a pesar de las similitudes que puedan encontrar con material de películas o series, es meramente coincidencia. Mi hermano, siendo un artista excéntrico, murió siendo un octogenario que no poseía una televisión, mientras que yo he tratado de comunicar fielmente la historia tal y como me fue relatada. En su camino hacia el norte, mi hermano recordó una vieja leyenda familiar de un tesoro enterrado en San Blas, Nayarit. Esa es una historia muy larga y que seguramente compartiré en el futuro. Persiguiendo un poco esta leyenda, mi hermano condujo su motocicleta rumbo a San Blas. Sin embargo, la oscuridad de la noche empezó a cubrir el camino y decidió hacer una parada en el primer poblado que encontró. El espíritu aventurero de mi hermano lo llevaba a hacer cosas que algunos no se atreverían, como tocar puertas de casas particulares y pedir asilo, buscar hospicios y posadas donde fuera. Una que otra vez incluso pasó la noche bajo la luz de la luna, acompañado solo de su motocicleta y algún cigarrillo para fumar. En este poblado intentó de todo, y la gente, actuando de forma desconfiada, le negó el acceso. Alcanzó a ir a la cantina del pueblo, que, como podrán suponer, no cerraba temprano. Ahí pudo comer algo y tomar un trago, sentarse y descansar, pero de alojamiento no se veía nada prometedor. Cuando ya estaba bien instalado en la cantina, comenzó una lluvia torrencial, y haciendo uso de su facilidad de palabra, intentó convencer al cantinero y dueño del lugar de dejarlo quedar ahí, incluso no solo de pagarle por pasar la noche, sino que además le ayudaría a ordenar al cerrar. A pesar de su labia, no logró convencer al cantinero, y cuando ya daban las 2 de la mañana, tuvo que dejar el lugar que estaba por cerrar. La lluvia seguía intensa. Mi hermano tomó su motocicleta y sin arrancarla, se dirigió al borde del pueblo donde pensó instalarse bajo una línea de árboles que parecía dibujar una frontera imaginaria. Pasando esta línea de árboles, notó una casa de buen tamaño, muy descuidada, pero también con un porte diferente a las del resto del pueblo.
La luz de la luna brillaba sobre la casa, como si las densas nubes y la lluvia hicieran un espacio para que ésta fuera visible. De nuevo, mi hermano, siendo quien era, no titubeó y pensó que sería su oportunidad de encontrar dónde pasar la noche. Tocó la puerta y momentos después apareció la figura de un hombre alto, delgado y vestido de una manera muy sobria, pero que dejaba ver cierta elegancia en su atuendo. ¿Qué quiere?, preguntó el individuo a mi hermano. Estoy buscando dónde pasar la noche. Nadie en el pueblo me quiso dar alojamiento y con la tormenta no quisiera dormir en la intemperie», respondió Jaumet con una timidez no usual en él. El individuo lo miraba fijamente, a lo que mi hermano completó. Puedo pagarle, por supuesto». De la figura de este hombre, de su rostro para ser más específico, salió algo parecido a una sonrisa, y solo respondió en voz grave. «Claramente no es de por aquí. Pase entonces». Mi hermano no pudo ocultar el alivio en su reacción, y rápidamente acomodó su motocicleta fuera de la casa, colocando una cadena para evitar que la robaran. Agitado por el movimiento, entró de lleno en la casa. Se aseguró de no llenar de lodo los tapetes, que se veían tan antiguos como exquisitos. Algo que le llamó más la atención que los tapetes fue que toda la iluminación interior era generada por un centenar de velas ubicadas por doquier. Hacía sentido, pues, analizando en su cabeza, no había notado cableado eléctrico en la imagen mental que hizo cuando observó la casa desde la línea de árboles en la orilla del pueblo. Su ahora anfitrión avanzaba despacio, guiándolo hacia unas escaleras, y de una manera muy delicada le dijo: «Es ya muy tarde. Seguramente querrá dormir. Si es así, encontrará una habitación justo de frente después de subir las escaleras. Si cree que tiene energía para una conversación, puede ir conmigo a la sala y puedo ofrecerle algo de beber». Mi hermano estaba en realidad agotado, pero sintió una obligación con su anfitrión, además de que le llamó la atención no solo el tono en el que lo pidió, sino que pareció esforzarse en usar las palabras con mucho cuidado. Al final, aceptando, siguió al individuo hasta la sala. Allí su anfitrión sirvió vino en 2 copas, una para él y otra para mi hermano. Se sentaron a la luz de las velas y, haciendo preguntas muy cortas, obtuvo información de mi hermano sobre lo que hacía, por qué viajaba y en general de cosas que pasaban en el mundo, pero nunca preguntó su nombre. En la primera oportunidad, mi hermano buscó la manera de lanzar preguntas a su anfitrión. «Y bueno, ¿cuál es su nombre?» «Gilem», respondió de manera muy seca. «¿Y qué hace usted viviendo en este pueblo?», preguntó mi hermano sin presentarse a sí mismo. Gilem lanzó una sonrisa sorda. «Si te lo digo, no me creerías. Y si me crees, tu reacción puede ser un problema». Mi hermano, ahora con una curiosidad inmensa, no pudo evitar responderle: «Soy un hombre joven, pero he vivido muchas cosas. No soy alguien que se espante fácilmente». Con otra sonrisa, ahora un poco tétrica, Gilem respondió: «Está bien, Jaime. La verdad es que soy un vampiro». Mi hermano contaba haber sentido un vacío en el estómago. ¿Cómo es que ese individuo podría saber su nombre? Racionalmente existía la posibilidad de que este hombre, o lo que fuera, hubiera estado en la cantina cuando intentaba convencer al dueño de dejarlo quedarse ahí. Mi hermano era muy valiente, o demasiado curioso, o quizá ambas, pues dio un trago a la copa de vino hasta dejarla vacía y se dispuso a conversar con este ser. Fuese real lo que dijera, o un delirio de un loco, no podía dejar pasar la oportunidad de tener una gran historia que contar. Ese había sido el punto de su gran viaje. Gilem no tardó ni 2 segundos en rellenar su copa de vino y en responder ávidamente a todo lo que mi hermano le preguntaba. De él obtuvo una historia increíble. De acuerdo con la historia de Gilem, este era originario de Bayonne, en el País Vasco francés. Había nacido en el siglo XVII, como un gascón más en un área rural. Vivió lo que él considera una larga vida para los estándares de esa época, casi 39 años, aunque él mismo no sabía exactamente cuándo había nacido. Recuerda con mucha más claridad el momento en el que se encontraba en el bosque, cuando una mujer se acercó a él, lo mordió y le dio a beber de su sangre. A partir de ahí, según él, se convirtió en lo que era ahora, un vampiro. Durante muchos años, dice no haber entendido bien el propósito de su nueva existencia. En algún punto escapó de Europa, según él, por motivos que era mejor no recordar, y viajó en barco desde Marsella a Luisiana en 1767.
Allí residió con muchos otros inmigrantes franceses y pocos años después los españoles tomaron control nuevamente de Luisiana. Con un poco de suerte, pudo hacer relaciones en el ejército español, trabajando en la cocina de las barracas en Nueva Orleans y años más tarde para el gobernador Bernardo de Galvez. Fue cuando este último recibió su nombramiento como virrey de la Nueva España que Gilem dice haber llegado a lo que hoy es México, y que a la muerte del virrey decidió ir a lugares menos poblados, eligiendo el reino de Nueva Galicia, que hoy incluye el estado de Nayarit, como el lugar ideal. Desde entonces residía ahí, en el mismo lugar. Todo ese contexto histórico era fenomenal para mi hermano, pero no resolvía las dudas más importantes. Mi hermano encontraba fascinante la coherencia de las fechas y de los nombres. Sin duda hablaba con una persona educada, pero ¿un vampiro? Gilem parecía entender las facciones de mi hermano y profundizó en el tema. Según Gilem, las concepciones y el folclore popular sobre los vampiros tenían algunos elementos verdaderos y otros eran meramente mito. Es cierto que somos criaturas principalmente nocturnas, pero como cualquier criatura nocturna, podemos salir perfectamente a la luz del sol. No nos agrada, pero tampoco nos verás en combustión espontánea. Habló sobre más detalles, sobre cómo, en efecto, tienen que alimentarse de sangre, aunque no necesariamente humana, que no son animales salvajes que cazan a personas de manera voraz, pero que en efecto, y sobre todo en su juventud, tienen un instinto más agresivo, como si fuera una necesidad para saciar. Él, sin embargo, se confesaba cansado de eso, y que no era una práctica frecuente en él, sin negar que sucediera de vez en cuando. Es justo por eso que la gente del pueblo se comportaba extrañamente. Había temporadas en las que desaparecían un par de personas sin que nadie supiera de ellos nunca más. Parecía conceder que los habitantes del pueblo tenían nociones de su naturaleza. Sé lo que piensas, y no te preocupes. No estás en peligro. La eternidad es algo aburrido. El poder conversar con alguien de vez en cuando es lo único que me previene de la locura. Mi hermano siguió haciendo preguntas. El amanecer ya estaba muy cerca y ya no llovía. Ya con plena luz del sol y con muchas respuestas, mi hermano pidió permiso a su anfitrión para partir. Este, con un ademán, le señaló el camino a la puerta y le hizo un gesto de agradecimiento. Jaumet subió a su moto, siguió su camino y, aunque cansado, sentía una adrenalina especial que lo mantuvo energizado hasta llegar a San Blas. Años después, cuando mi hermano me contó esta historia, no pude evitar preguntarle si había sentido miedo. Él me respondió que lo único que realmente lo aterró fue el saber lo que asustaba a este ser. Fuese realmente un vampiro o un hombre trastornado, tenía un miedo legítimo que para mi hermano era algo igualmente inquietante. Verás, Enrique, a este hombre o criatura, lo que más le atormentaba era existir. Usó la siguiente frase, en la que sentí una desesperanza infinita y que de pronto invade mis pensamientos en la soledad. Dijo: la eternidad te lleva por caminos insospechados. Como muchas historias, esta comienza muchos años atrás, en la época cuando era muy pequeña y podía ver, escuchar y convivir, por decirlo de alguna manera, con presencias. Llámenle fantasmas, ángeles, demonios, seres de otras dimensiones, yo qué sé. Digamos que tenía una especie de sexto sentido, el cual me permitía percibir energías y cosas que otras personas no podían. Aún a mis 33 años conservo algo de esto, no tanto como cuando era una niña, pero aún puedo ver, sentir y escuchar cosas que otros no pueden. A los 15 años, por cuestiones familiares, nos mudamos mi mamá, mi hermana y yo a vivir a casa de mi abuelita con ella y uno de mis tíos. Ellos son personas con una energía muy positiva, así como muy devotos y dedicadas a su fe. Para ellos, vivimos rodeados de ángeles y seres celestiales, así como bajo el resguardo de Dios. Por estas razones, encontraba la energía de la casa muy linda, muy relajada y muy familiar. Toda esta sensación pasaba de la mañana a la tarde-noche, pero después de las 11 de la noche, las cosas cambiaban un poco, y más en la planta baja donde se encontraban la sala y el comedor. Era raro, porque se sentía un ambiente pesado, diferente.
no en sincronía con el resto de la casa. Desde pequeña, al visitar la casa de mi abuelita, jamás me sentí cómoda en la sala. Era ya hasta una broma familiar de que era mi lugar favorito para llorar y hacer berrinche. Mis recuerdos de esto eran vagos, pero algo que tenía muy claro es que nunca me había gustado. En nuestra instancia ahí, confieso que bajar a la cocina por un vaso de agua o leche era toda una prueba de valor. Corría apresuradamente prendiendo las luces una por una, y el regreso a mi habitación era realizar la misma operación pero a la inversa. Muchas noches me quedé con sed o con antojo, con tal de no bajar. Pasó el tiempo y al final como que me acostumbré y mejor me llevaba a mi recámara agua o leche para no tener necesidad de bajar. Tiempo después, menos del que mi mamá hubiera querido y más del que mi paciencia toleraba, comencé a salir de fiesta, antros y a llegar a casa por la madrugada. Siempre que regresaba a casa tarde, en cuanto cerraba la puerta, no volteaba a la sala y simplemente subía corriendo las escaleras hasta mi recámara a ponerme la pijama y meterme a la cama. Confieso que también hubo muchas ocasiones en que decidí regresar temprano o incluso no salir, con tal de no tener que pasar por esa travesía. Tenía la sensación como si fuera una especie de trampa, una trampa que estaba esperando a que yo cayera y que había logrado eludir por años. Una noche llegué a casa como a las 3, 4 de la mañana. Esa noche la energía o el ambiente se sentían como más pesados de lo normal. Incluso al cerrar la puerta principal, la sala se sentía más fría que la cochera. Sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda y no pude resistir un instinto de voltear hacia los sillones y ahí estaba, la figura de un hombre con un sombrero de copa y un bastón en sus manos sentado en la sala. Era como una sombra muy oscura, tanto que se veía claramente entre la oscuridad de la noche. Me quedé helada, por un momento inmóvil. No sabía si gritar o correr a mi cuarto. Mi mente estaba en blanco. De pronto, el hombre del sombrero comenzó a mover la cabeza volteando hacia mí. Fue cuando reaccioné y corrí por las escaleras hasta mi recámara y cual niña pequeña me cubrí con las cobijas de pies a cabeza temblando. No sé realmente cuánto tiempo pasó, pero no debió ser mucho, pues aún no amanecía. Un pensamiento comenzó a invadir mi ser, y si esta cosa le intenta hacer algo a mi familia. Mi abuelita empezaba a tener algunos problemas cardíacos, y creo que fue el miedo, la preocupación a que se topara con algo, lo que me envalentonó y me hizo contra todo instinto lógico en mi ser bajar a enfrentar a lo que sea que estuviese en la sala. Bajé las escaleras y en ese momento iba fúrica dispuesta a expulsar a este invasor de nuestra casa, de nuestras vidas. Pero no había nadie, ni nada, por más que busqué. Hice el suficiente ruido como para que mi mamá despertara y me reprendiera un poco, además de no dejar pasar la oportunidad de comentar que seguro había llegado pasada de copas a la casa. Yo no discutí, ni tampoco le dije qué había pasado para no preocupar a nadie, simplemente me disculpé y me fui a dormir. Los siguientes días fueron comunes y corrientes. Yo seguía en un estado de alerta y me estuve guardando en casa, más específico en mi habitación después de las 11 de la noche. Una parte de mí comenzaba a creer que había imaginado todo, pero esa sensación incómoda cada vez que pasaba por la sala me recordaba que no, que teníamos un intruso en casa y que seguía al acecho. Pasó suficiente tiempo como para que yo me relajara y regresara a mi rutina habitual. El día de mi graduación de la prepa había llegado, y naturalmente el festejo correspondiente. Nuevamente me vi regresando a casa de madrugada y probablemente fue la emoción de haber concluido esa etapa que entré a casa como si nada, olvidando por un momento al Catrín que acechaba en la oscuridad. En ese momento, al cerrar la puerta, volví a tener esa sensación helada en la espalda y me di cuenta de que estaba sucediendo de nuevo. Esta vez no fue el instinto el que me llevó a mirar la sala, fue la curiosidad, como el reafirmar que este ser en efecto estaba ahí. Miré al mismo sillón y ahí estaba, sentado, mirándome, con su sombrero de copa y el bastón entre lo que antes había creído que eran sus manos, pero ahora se miraban como unas garras afiladas. Yo no podía moverme, no podía gritar, solo sentía el corazón latiendo tan rápido que podía haber salido de mi pecho volando. Y cuando pensé que no podía sentir más terror, este ser se levantó del sillón. Lo último que recuerdo es que extendió su brazo hacia mí con lo que parecía ser un dedo con una garra afilada. Me señaló. Lo siguiente que recuerdo es que mi mamá y mi abuelita me despertaron y yo estaba en el piso.
Según ellas, me encontraron desmayada en la entrada de la puerta. El resto del tiempo que vivimos ahí, mantuve una rutina religiosa, como en mi niñez, de mantenerme en mi cuarto después de las 11 de la noche. Afortunadamente, unos meses después, mi mamá logró conseguir un departamento al cual nos mudamos ella, mi hermana y yo. Nunca le conté a nadie sobre esto, antes de compartir mi relato con ustedes. Hasta la fecha, cuando visito a mi abuelita, sigo sintiendo esa vibra, esa energía malvada que sigue ahí. Nunca me quedo en su casa. Cuando ha habido necesidad de cuidar a mi abuelita, lo hacen mi hermana o mi mamá. A pesar de los años, no logro entender lo que quiere de mí, pero sé que no es nada bueno. Ecos de terror. ¿Qué pasó, chavorrucks? Buenas noches. Les agradecemos mucho por haber escuchado nuestro programa de hoy. Esperamos que les hayan gustado los relatos que les presentamos. La verdad es que estamos muy emocionados con esta nueva sección de nuestro canal. Está inspirada y es un homenaje a los programas de terror que escuchábamos cuando más jóvenes en radio y en televisión. Recuerden que esta sección se arma con contenido que ustedes nos comparten, es decir, los relatos vienen de ustedes, nuestro público, entonces por favor sigan enviando sus relatos y sus experiencias a través de nuestra página de Facebook. Ahí es donde estaremos recolectando los relatos y el equipo de producción, Ernie como encabezando el equipo de narradores, estará tal cual preparando todo este material. Yo con mucho gusto lo estaré presentando. Por favor, no olviden darle dedito arriba al video si es que les ha gustado, suscribirse si no están suscritos. Y bueno, los vamos a estar esperando cada semana con una emisión nueva, con un capítulo nuevo, con un número de relatos que podrá ir variando, pero que estaremos preparando con mucho cariño y con mucha emoción. Nos vemos la otra semana y pues no se espanten, esto va a estar muy bueno. Hasta luego.